Buenas tardes, mi nombre es Mario Llamas Mi nombre es Adrián Ramírez. y el día de hoy estamos entrevistando a David Garza Izquierdo. Él es guitarrista de la banda Zurdok y es artista visual. Muy bien. La primera pregunta, ¿cómo le haces para unificar tus dos profesiones? Pues mira, fue un poco de casualidad. Yo, curiosamente, yo estudié administración de empresas. Mientras yo estudiaba administración de empresas, yo estaba ya muy involucrado con la banda, con Zurdok. Y al mismo tiempo, mi papá era pintor, entonces también yo toda mi vida había estado involucrado con la pintura. Este, pero realmente ninguna de las dos las estaba persiguiendo como de manera profesional, o sea, yo simplemente lo hacía por gusto, las dos cosas. Y al terminar la carrera, al día siguiente de que me dieron mi diploma, mi título, El exacto, título. al día siguiente firmé contrato con Universal para 3 discos con Zurdok. Y entonces, Increíble. digamos que de repente, pues ya me aventaron, digamos, a la arena de lo profesional en la música. No que me aventaron porque era algo que yo estaba persiguiendo, pero bueno, así fue como se dio, ¿no? De golpe firmas un contrato y dices, no, pues ahora ya a esto es bien en serio y ya tengo un compromiso grande. Y entonces, ¿cómo se intercala? La música deja mucho tiempo libre. Es decir, mucho el trabajo de la música sucede los fines de semana. Este, y entre semana, bueno, tú puedes practicar y componer y demás, pero siempre te puedes hacer tiempo para, para también pintar, ¿no? Entonces, durante muchos años yo estuve pintando, digamos, de lunes a viernes, ensayando con la banda y luego los fines de semana salía a tocar y esa era la manera de como de ir intercalando las dos profesiones. También se complementan de una manera bien interesante porque la pintura o las artes visuales tienden a ser como muy solitarias, o sea, usualmente tú en tu estudio trabajando, y se complementa bien padre con la música que es muy social, ¿no? Que es salir y hablar con gente y tocar enfrente de gente y Sí, es entonces, como una balanza, ¿no? entonces se crea ahí una balanza, pues muy interesante. Entonces, así fue como por muchos años lo fui llevando las dos cosas. Ya, ya, ya. Pero entonces firmó con Universal así de que durante la carrera, ¿no? O sea, también casi saliendo, me dice. Sí, sí, terminé la carrera, me entregaron mi título y al día siguiente firmamos con Universal y entonces de ahí ya empezó todo el proceso de dedicarme de lleno a la música, ¿no? Profesionalmente. Pero ya Wow. graduado, nunca ejercí como administrador de empresas en realidad. Ya, ya, ya. Debe ser un sentimiento así como súper fuerte, ¿no? O sea, el terminar una carrera y firmar un contrato con un label así de que a major label, ¿no? Sí, pues sí, digo, fue algo que además eh, pues estábamos buscando, que era como un sueño y más en ese momento que luego se le llamó lo de la avanzada regia, que era ese momento en que de Monterrey no salía nada, o sea, todo lo que salía era centralizado, todo estaba en el DF, Ujú. y nos tocó a esa generación de nosotros, Control Machete, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Jumbo, digamos, de decir, acá está Monterrey, de poner el nombre de Monterrey en el mapa y empezamos a firmar y empezamos a hacer cosas y sucedieron muchas cosas. Entonces sí, fue una época bien interesante. Qué padre. Debió Sí. ser algo así súper, súper padre sentir como,
que Monterrey se puso en el mapa, ¿no? Y que todos tus amigos están también junto contigo en eso, ¿no? Sí. Genial. Bueno, vamos para la segunda pregunta. ¿Considera usted que su profesión, que su producción artística, perdón, se relaciona con su creación de música? Ok. Esa es buena pregunta porque me lo han hecho muchas veces y la verdad no. De hecho, un dato interesante y que ejemplifica bien esto es que mi nombre de nacimiento, yo soy David Garza, que es como siempre me he desenvuelto en el mundo de las artes visuales como David Garza. Pero en la música soy David Izquierdo. Y en realidad ese apellido Izquierdo yo me lo inventé, Ok, pero me lo inventé desde el principio porque quería separar a los dos personajes, ¿no? O sea, quería que hubiera un personaje que era el músico y otro que era el artista visual. Entonces, así como siempre he querido mantener cada persona en su respectivo mundo, creo que también la producción de música y de visuales que he hecho está muy separada, no tiene nada que ver una con otra. Hay algunos artistas visuales que sí jalan mucho de su... Bueno, hay pocos artistas visuales, músicos, no hay tantos, pero algunos de los que hay sí tienden a jalar influencias de lo de la música. Pero te digo, yo por alguna razón nunca sentí la necesidad de empatarlo y al contrario, te digo, siempre lo intenté mantener separado, ¿no? Entonces creo que son como dos entes independientes que se mueven de manera independiente y no hay influencia ni de un lado ni para otro. ok, ok, perfecto. Y por ejemplo, cuando se habla de producción musical, digamos, o de composición, estando, digamos, en Zurdok, ¿cómo era digamos, el ambiente o la dinámica? O sea, ¿usted también llegaba así como con un riff y se hacía, o ya, no sé si a lo mejor Chete sea de que el que decía como, Sí, ah, toca algo así, o... fue cambiando. Al principio era muy, eran procesos de composición muy grupales. Justo como mencionas, yo podía llegar con que tengo este riff, tengo esta progresión, y alguien le agregaba otra cosa y alguien otra cosa. Yo agregaba algo de letra y otro ponía otro pedazo de letra, etcétera. O sea, especialmente el primer disco fue muy de colaboración Mm, y ya hacia el segundo y más al tercero eh, se fue, se fue convirtiendo más en un asunto de que aquí yo tengo una canción completa de principio a fin, mm, este, que pongo a consideración de la banda para montarla, ¿no? Pero no tanto de que vamos a hacerla entre todos, al contrario, es de que así es como yo la tengo pensada y la pongo en consideración tal cual, ¿no? mm. Entonces fue cambiando con el tiempo. Ya, ya. Entonces, sobre todo, digo, más que nada, yo creo que por eso también como que influye mucho en el hecho de que, digo, aparte también de lo que nos acaba de contar, como también como esta forma de que no se juntan las artes y la música, porque ya como que la música es algo como más colectivo y las artes es algo como más personal, ¿no? Sí, sí, también, ajá, exacto. Ya, ya, ya. Muy bien. Perfecto. Paso a la tercera pregunta. En una ciudad tan industrializada, aquí como es Monterrey, ¿cómo lograste esta solvencia económica viviendo del arte y de la música? Pues mira, ese es el gran truco de las artes, ¿no? El vivir de las artes. Pues de entrada debo de decir que es muy complicado. Es muy complicado y tengo que ser sincero, he visto a mucha gente quedarse en el camino. Este, creo que no tiene que ver nada más el talento.
Hay gente muy talentosa, pero que por alguna razón no termina de conectar, no termina de lograr aprender a insertarse bien en la escena. Entonces es complicado, creo que se requiere, bueno, es difícil saber qué es lo que se requiere, pero es difícil. Creo que tienes que ser, por un lado, inteligente, saber leer al mercado para, para poder hacer lo que tú quieres, pero que al mismo tiempo no esté tan desconectado de tu público que nadie lo pudiera consumir porque no lo entiende. Entonces tienes que ser tú y tienes que ser original, pero al mismo tiempo que lograr encontrar también cómo conectar con la gente. Por otro lado, tienes que ser bueno con las relaciones públicas. Ese es un gran consejo. Si tú te aíslas, si tú eres el artista que trabaja todo el tiempo solo en su estudio, todo el tiempo que no va a otras exposiciones, que no va a conciertos, si tú, mientras más te conviertas en una isla, más te vas a quedar fuera del mundo, ¿no? Vas a ser una isla. Entonces, relaciones públicas, muy importante. Conocer gente, hablar con gente que esté en el mismo medio y con los mismos intereses que tú tienes, porque eso te va abriendo puertas. Otras cosas, hay muchas cosas que pueden llevar a, a tener una solvencia económica. Otra que pudiera ser importante, la flexibilidad, bueno, ya lo había un poco mencionado, de la flexibilidad de ser tú mismo, pero también saber leer a la escena. Pero hay otra que es muy buena y se me está escapando ahorita. Bueno, requiere también una coraza. Es un trabajo en el que vas a recibir muchas pedradas, muchos reveses, vamos a decirlo, y pues los vas a tener que saber sortear, ¿no? Y entonces sí también requieres una especie de coraza para poder seguir adelante a pesar de que sientas en ocasiones que tal vez las cosas no están cuajando. Este, otra que puede ser muy importante. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahorita si me voy acordando, les voy diciendo. Pero es el gran tema de las artes visuales, de la música, la solvencia económica, ¿no? Claro. Cómo hacer de este trabajo un trabajo que me genere dinero, ¿no? Porque al final, bueno, ese pudiera ser un buen punto. Quitarse esta idea de que yo soy un artista y el dinero no me importa. Esa es, a mi juicio, es también un mal consejo. El dinero importa porque para producir, para vivir y para salir adelante, pues necesitas algo de dinero, ¿no? Ajá. Entonces también esta idea como romántica de que a mí no me importa vender y así, la mayoría, si piensas así, es muy probable que acabes quedándote en el camino, que era lo primero que les decía, que he visto mucha gente quedándose en el camino, muy talentosos, pero que no pudieron como adaptarse y ser flexibles y poder hacer lo que hay que hacer, ¿no? Este, Sí, o sea, y hay veces en que, por ejemplo, o sea, me tocó hace unos días ver un tuit así de una chava que escribía de que a mí no me importa el dinero si compro la felicidad, háganle como quieran. Y es como de que, pues tiene algo de razón, ¿no? O sea, sin dinero es bien difícil, o sea, ser 100% feliz o pleno, ¿no? O sea, sí, digo, sin ánimos de ponernos a filosofar de eso, porque puede ser complicado, pero digo, se necesita un mínimo para poder dedicarse profesionalmente a eso, ¿no? O sea, con también. cero pesos, pues no me compro ni un pincel,
pues, claro, puedo usar el dedo, puedo agarrar carbón, entiendo todas esas habilidades que te puedes hacer, pero digo, al menos un mínimo, es Claro. necesario para hacer esto y para hacerlo de una manera digna, ¿no? Ujú, claro Ajá. que sí. Sí, o sea, y por ejemplo también estaba pensando, este, pues sí, o sea, que es darse cuenta de la pregunta del millón, ¿no? Y también, o sea, aquí entra como el hecho de, por ejemplo, ya empiezas como a querer vender y al momento de que empiezas a querer como cobrar, te entra como este miedo de si cobro a lo mejor ya nadie me va a querer comprar, ¿no? O nadie me va a querer como consumir mi propia obra, ¿no? Y fíjate, Mario, ahorita que dices eso, me acuerdo ahorita les comentaba de cosas para que les decía, me voy a ir acordando. Eso es un gran punto. Tienen que ser vendedores. Si dicen, no, es que yo soy artista, yo no vendo, yo nomás me dedico a crear, también es una manera de aumentar tus probabilidades de quedarte en el camino, de acuerdo a mi opinión y a mi experiencia. El artista también tiene que ser un gran vendedor de sí mismo. Ujú, Este, y quitarse la pena, quitarse la flojera, quitarse el, el saco de artista de que yo solo soy una mente creativa y que alguien más venda. No, tienes que ser también un buen vendedor, y salir y hablar con la gente y venderle tu idea y convencerlos y cobrar, pues tengo que cobrar, etcétera. Es una importante que se me había pasado. Ser, ser vendedor de ti mismo es un gran punto. ujú. Ajá. Sí, definitivamente. O sea, algo más iba a comentar, pero creo que se me escapó la idea, perdón. Este, sí, creo que, sí, ya me regresó. Y por ejemplo, ahorita en la actualidad hay como muchas opciones ya para venta más original digital, ¿no? Tanto de producción artística, incluso como de música, ¿no? O sea, lo que le llaman ahorita la venta de beats y cosas así. He visto que ha salido un formato nuevo que se llama FNT, que es un formato ya de que no se puede copiar, ¿no? O sea, porque si tienes un archivo WAV, por ejemplo, de alguna canción, pues lo puedes copiar y replicar y replicar y replicar mil y un veces, ¿no? Ujú. Pero creo que ya existe este nuevo formato, creo que es en FNT, algo Creo así que se llamaba. NFT, si no. NFT, sí, sí, NFT, sorry. Sí, güey, no soy experto en el tema, pero entiendo, pues es la gran novedad y que se vendió una pieza de un artista en muchos millones de dólares. Ujú, Y pues sí, básicamente es arte, hasta donde entiendo, generado digitalmente. Y el asunto es que tiene como una especie de certificado de autenticidad que vendría siendo como no, no falsificable, que no se puede falsificar. ujú, Entonces, pues el dueño, aunque alguien pudiera copiar el archivo, pero su archivo no va a tener el certificado de autenticidad, exacto. por lo tanto el archivo, pues no es nada, no vale Ujú, nada. Pero si tú tienes el archivo, por ejemplo, de esta pieza que se vendió en muchos millones de dólares, pues el que tenga ese certificado, la pieza con el certificado, pues es el que tiene la pieza de millones de dólares. Yo puedo ujú, tener la copia digital y vale cero, cero, cero. ujú. Entonces, sí, es una cosa, es como un experimento muy nuevo que está causando mucho revuelo. Hay gente que, hasta donde tengo entendido, que piensa que es una moda que va a desaparecer. Hay otros que le están apostando como el futuro. Es un asunto interesante, ¿no? Está Sí, interesante. Ajá. sí, estoy totalmente de acuerdo. Adrián. Muy bien, sí, ¿a qué problemáticas te enfrentaste al momento de empezar a ejercer ambas carreras? Problemáticas, pues las comunes, las de todos, ¿no? Desde, bueno, en música, desde a hacerte de equipo, Estoy de un, acuerdo. un buen equipo para poder funcionar, ¿no? Este,
hacerte un estudio donde trabajar, equipar. Al principio, muchos de los problemas se resuelven con algo de dinero, ¿eh? Sí. Como, es curioso y lo normal es que no lo tienes, ¿no? Entonces, entonces empiezas con un pequeño estudio y con las pinturas más baratas o en música, pues con una guitarra también, más, accesible. O sea, creo que al principio es un poco como algo que se resuelve con dinero, pero luego viene lo bueno, porque vamos a imaginar que aparece ahí un patrono que te dice, yo te voy a dar el dinero para el gran estudio y el gran equipo, pero el siguiente punto es, pues, el talento, ¿no? Porque puedes tener todo el equipo, pero pues no traes el talento, no traes la disciplina para trabajar, que esa es la otra. Ah, eso también es muy importante y aplica mucho a cuando recién te gradúas, cuando tú te gradúas, vamos a decir, de contador y entras a trabajar a una empresa y pues te ponen el horario y te ponen reglas y te ponen un montón de cosas y si no las sigues te botan, ¿no? Y punto. Pero cuando en las artes, en la música, artes visuales, pues tú te gradúas y de repente, de un día para otro, tú eres tu propio jefe. Y es muy fácil ser un mal jefe de ti mismo. Es decir, ser muy desorganizado, empezar muy tarde, terminar muy temprano, distraerte, flojear, etcétera, ¿no? Este, entonces, bueno, ¿a qué te enfrentas al principio? Pues tal vez cosas económicas, a ser tú tu jefe y poderte crear una disciplina de trabajo y no perder el tiempo. Este, te enfrentas, pues a lo típico que eres nuevo, pocas personas te conocen, entonces irte haciendo un nombre, pues todo son como cosas normales que son complicadas, que entonces hay que tener paciencia y ahí es donde aplica el empezar a ser buen vendedor de ti mismo, el empezar a hacer las relaciones públicas, y organizarte para trabajar, tienes que trabajar mucho. Es un trabajo en el que si insisto con los contadores, pobres contadores, pero bueno, si un contador trabaja 8 horas diarias, pues el artista visual tiene que trabajar 10 o 12, o sea, tiene que trabajar más, ¿por qué? Porque de entrada es una profesión muy complicada, lo que hablábamos hace rato, entonces si yo hago lo mismo que hace el contador, es muy probable que me quede corto, entonces tengo que trabajar mucho y para trabajar mucho tengo que ser organizado. Entonces, más o menos por ahí, ese tipo de problemáticas son las que te enfrentas al principio. Ya, ya. Y por ejemplo, ahorita más, digamos, agarrando contextos más actuales, ahorita que estaba diciendo lo de darte a conocer, ¿qué podría opinar, por ejemplo, ahorita que ya hay como toda esta facilidad de las redes sociales y todo esto, que ya es como uno se crea hasta su propia imagen personal en internet, ¿no? Y ya casi casi usamos Instagram como si fuera nuestro propio portafolio. No, pues todo eso está genial. Digo, tiene su lado bueno, su lado malo, pero creo que tiene más bueno que malo. Y creo, insisto una vez más, y cae en lo de ser buen vendedor de ti mismo, pues que aprendas a usarlo. O sea, y es un poco en visuales y en música, por ejemplo, Instagram es una súper herramienta. Entonces, que no seas buenísimo o que no le sepas mover muy bien un perfil de Instagram, no se vale porque es una gran herramienta para los que están en visuales y para los que están en música. Entonces, ¿qué opino? ¿Y qué más, perdón, Mario? ¿Me decías? Sí, o sea, era básicamente su opinión, ¿cómo se llama? Ah, bueno, Sobre esto. y agrego, bueno, esos son tipo con herramientas tipo como de redes sociales, pero también lo otro, y para darse a conocer, que era lo que decías, pues no nomás Instagram, hay que estar bien al tiro
todo el tiempo están sucediendo concursos, estar al tanto de qué concursos están sucediendo, aplicar a los concursos, especialmente en visuales. En música no hay muchos concursos, Sí. aunque los hay, pero en visuales todo el tiempo están sucediendo convocatorias. Entonces estar al tanto aquí en Nuevo León de Conarte, a nivel federal del FONCA, Ujú. y pues aplicar. Bueno, y aparte de Conarte y el FONCA, bueno, pues están un montón de bienales que suceden en diferentes estados y concursos. Y es una manera pues, de darse a conocer y de utilizar las redes porque, por ejemplo, cuando yo empezaba, era complicado a veces enterarse de que la Bienal de Yucatán, de que pues porque salía publicado tal vez en el periódico o te decía un amigo y así. Ahorita es de que todo está ahí, todo está en internet, ¿no? Ahí están De las bases, inmediato, ¿no? O sea, ajá, ahí están las bases, ahí mismo subes las fotos, no sé qué, antes había que tomar fotos, imprimirlas, y echarlas al sobrecito y mándalo por correo, etcétera. Entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer de promoción de uno mismo utilizando las redes, pero hay que estar al tiro, hay que estar viendo qué está pasando para yo estar perteneciendo y participando y estando ahí. claro. Sí. Sí, y es que también como eso de pertenecer es complicado, ¿no? O sea, uno piensa que a lo mejor lo único que quiere es como formar su propio público y no tener que pertenecer a algo porque ya va a haber gente que te va a estar siguiendo, ¿no? Pero sí, o sea, es algo importante estar ahí, ¿no? Presente con la demás, o sea, con la comunidad artística, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Bueno, ¿le parece que vamos a la siguiente pregunta? Claro. Este, Ok, esta pregunta es muy igual a la que ahorita preguntamos, pero esta, digamos, es antes de lograr vivir del arte y de la música, ¿no? Dice, ¿a qué dificultades se enfrentó antes de poder vivir del arte y de la música? ¿Cómo logró superarlas? ¿A qué dificultades? Pues básicamente es lo mismo, ¿eh? Sí, Es muy similar. Este, yo diría que es lo mismo antes y después. Es que es el mismo trabajo que tienes que hacer antes y después. Va cambiando tal vez. Al principio es este trabajo por conseguir un show en el bar de la localidad. Y después es lo mismo, pero es el show que vas a tener en el Vive Latino. Este, a lo mejor aquí en el primero tienes que solucionar cómo llevar el amplificador de un lado a otro y a lo mejor, bueno, la solución es que yo lo voy a cargar, porque no hay nadie que lo cargue. Y de la otra es coordinar y presionar a tu manager para que se encargue de que, oye, quiero que este amplificador esté ahí, que todo esto esté funcionando. O sea, nunca puedes delegar del todo. Entonces, siempre sigue siendo lo mismo, porque nadie va a cuidar tu negocio como tú lo hagas. Nada más va cambiando los escenarios, si lo quieres ver así. ujú, Mientras mejor te pueda estar yendo, pues los escenarios van cambiando en cosas de visuales, pues a lo mejor al principio tu expo en una casa de la cultura y a lo mejor después ya estás viendo tu expo en el Centro de las Artes o en X museo o así. Y, pero siguen siendo más o menos las mismas preocupaciones y los mismos retos ok, permanentemente. ujú. Ajá. Ok. ¿Y en qué te inspiras o en qué piensas para poder realizar tus trabajos? Mira, eso también he cambiado mucho con el tiempo. Creo que los artistas, eh, pues es una búsqueda constante. El ser artista creo que es estar en una búsqueda constante cuando sientes que como que ya encontraste una fórmula o una manera de resolver las cosas, te puede llevar como a estancarte. Entonces, Este,
creo que yo he cambiado muchísimo durante mi carrera. De hecho, incluso por mi manera de ser, a mí, yo tiendo a aburrirme muy rápidamente cuando encuentro una manera de hacer las cosas. O sea, a mí hay artistas que han hecho toda una carrera muy exitosa y por muchos años, básicamente haciendo una versión tras versión de lo mismo, ¿no? O sea, versiones de sí mismo una y otra vez, ¿no? Y creo que se vale, ni siquiera lo voy a criticar, o sea, si pensamos en música como un grupo como AC/DC, pues AC/DC, su último disco suena muy similar a sus primeros discos, o sea, llevan toda una carrera haciendo básicamente lo mismo, y sin embargo, eso no le quita lo geniales el supergrupo gigante que es. O sea, para mí no demerita. Más sin embargo, yo no podría ser AC/DC. O sea, yo no pudiera ser, repetirme durante 30, 40 años. Y lo mismo, bueno, aplica en visuales. Hay artistas en visuales que llevan toda una carrera haciendo variacioncitas de lo mismo. Entonces, bueno, a lo que iba. Yo tiendo mucho a ir cambiando, e ir saltando de una cosa a otra, y hago una serie de piezas abstractas y luego me salto a una serie de piezas figurativas y luego me voy a cosas de escultura y luego regreso a lo figurativo, pero de otra manera. Entonces voy saltando mucho, que tiene sus pros y sus contras. Eh, los contras, pues es que luego cuesta trabajo tal vez identificar la obra de un artista que da muchos saltos. Pero los pros para mí, pues es simplemente esta necesidad mía de mantener mi mente fresca y creativa y haciendo cosas. Entonces creo que ya me desvié. Recuérdame, Adrián, de nuevo cuál era la pregunta. De la Era forma de de que la trabajo. inspiración, sí. Inspiración, sí. Entonces, el resumen es que creo que he ido cambiando mucho. Al principio era muy intuitivo de que yo llegaba a trabajar en algo que me llamara mucho la atención sin echarle mucho coco. Y creo que con el tiempo fui aterrizando más mi manera de trabajar a ir desarrollando proyectos como más aterrizados, digamos, teóricamente. Y a partir de esta plataforma teórica, de ahí empezar a armar las soluciones al proyecto y luego ya solucionar las piezas físicas. Entonces, como que antes iba de las piezas, me iba directo a las piezas físicas y creo que con el tiempo he ido transformando el asunto de la teoría a luego las piezas físicas y eso es lo que me inspira, solucionar problemas estéticos o musicales, etcétera. Nos habíamos quedado con lo que le inspira a poder producir sus piezas y lo que nos está diciendo, por ejemplo, yo me quedé con el pensamiento del hecho de haber cambiado el que al principio era directo a la obra, lo que de hecho a mí personalmente también me pasa mucho, que me voy directo a lo físico, digamos, o a la acción, y luego ya me pongo a pensar o a la teoría. Lo podría considerar a lo mejor como un tipo a lo mejor como madurez en cuanto a producción, como este cambio. Pudiera ser que sí. Eh, Creo que también fue un poco como observando procesos de otros artistas, que, que ves que, por ejemplo, a ellos les funcionaba mucho estos otros procesos y entonces, pues, como te digo, que creo que parte de ser artista es estar en una búsqueda constante, entonces dices, bueno, pues voy a intentar yo también esta manera de trabajar, a ver cómo me funciona, ¿no? Y de unos años a la fecha me ha gustado esta otra manera de trabajar, pero no me atrevería a decir que es la solución madura, ¿no? Creo que es simplemente una solución que a mí me ha estado funcionando últimamente
pero no descartaría que después cambie a otra cosa, ¿no? Y de nuevo regrese a trabajar en pequeñas series, ni siquiera les llamaría series, pequeños proyectitos de dos, tres piezas, y de ahí saltarme otra cosa, y de ahí saltarme otra cosa, sin aterrizarlo tanto teóricamente. Este, entonces sí, no me atrevería a decir que es maduración, aunque pudiera sonar como que es maduración, pero no necesariamente. Sí, por lo mismo como que sonaba un poco así, pues a lo mejor sí como que me generó ahí la duda y pues también como en mi poca experiencia personal, pues también lo he sentido así, como veo a mis compañeros y veo que lo hacen mucho así, ¿no? De que se van primero a la teoría y luego a la práctica, y yo soy muy al revés y siento que ahí es como que el que me vaya directo a la práctica y luego a la teoría como que me hace patinar mucho en la teoría, ¿no? Ujú. Entonces Sí, digo, pues a lo mejor es solamente cuestión de trabajarlo más, ¿no? O sea, cada proceso. exacto. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo ha logrado exponer su trabajo y seguir viviendo de ello? En estos tiempos de pandemia, perdón, Sí. ¿cómo ha Ah, logrado qué? la pregunta dice, en esos tiempos de pandemia, ¿cómo ha logrado exponer su trabajo y seguir viviendo de ello? Ok. Bueno, ahí se divide en dos. La exposición del trabajo, digo, yo creo que le ha sucedido a la gran mayoría. Bueno, los músicos está parado, ¿no? O sea, no hay músico que esté tocando. Este, bueno, no sé si haya mariachis por ahí trabajando, o no sé, en algún restaurante, ya que hay algunos restaurantes que están abriendo así. Pero muchos otros tipos de músicos que más bien se dedican, no sé, a hacer shows o al menos en lo que yo me desarrollé, pues no están parados sin trabajo, ¿no? Ujú, Buscando otras maneras, dando clases o produciendo, etcétera, haciendo otro tipo de trabajo relacionado con la música, pero no precisamente lo de tocar. Yo en visuales, bueno, y en visuales aplica más o menos lo mismo, las exposiciones pues se cerraron. De un tiempo acá ya se han estado sucediendo inauguraciones, entonces se está regresando a eso. Este, pero sí, definitivamente hubo un bajón muy importante de actividad de música y de exposiciones. Este, y por otro lado, de ventas, algo así mencionaste, ¿no? De exposiciones y Pues sí, o sea, ¿cómo seguir viviendo de esto, cómo no? seguir viviendo. En mi caso, con la pintura, realmente no tuve tanto impacto, pues seguí prácticamente igual, y era lo que tal vez se relaciona a lo que les comentaba desde el principio, que he ido yo creando como mis redes de distribución de mi obra. Este, eh, Trabajo mucho con diferentes agentes, con diferentes personas que me colocan obra, que no son necesariamente galerías. Y entonces, a pesar de la pandemia, pues he seguido vendiendo igual que como antes de la pandemia. Entonces, a nivel ventas y de sobrevivir, pues para mí, o sea, la pandemia me ha ido igual que antes de la pandemia, en mi caso. Ahí es donde aplica el artista que no tejió bien esas redes, Ujú, que no salió a vender, que no hizo su chamba de venderse, de hacer relaciones públicas, de hablar con la gente, de tejer todo eso, ujú. pues entonces sí, seguramente han batallado mucho, mucho más. Este, pero para mí, afortunadamente, en ese sentido lo he logrado sobrellevar prácticamente sin cambios, ¿no? O sea, Qué lo bueno. que sí fue como la exposición, ¿no? De que tenía, yo ahorita tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores, la beca en pintura,
y tenía varios planes para este año de exposiciones y pues todo eso se pospuso, ¿no? Este, pero más o menos así ha sido. No, y qué bueno que no le ha afectado como tal, que todo sigue, digamos, estable, ¿no? O sea, que no ha habido problema como tal. Ahorita que estaba mencionando sobre galerías, usted ha estado en galerías, ¿verdad? Sí, Me suena que ha estado en una que se llama Galería Actual de Arte Mexicano, arte actual mexicano Arte estuve mucho Actual Mexicano. tiempo. Sí, ujú. ¿Cómo estuvo eso? ¿O cuándo entró? ¿Qué fue lo que expuso en esta galería? Con arte actual mexicano estuve como 8 años trabajando con ellos y pues, bueno, tuve 3 exposiciones individuales con ellos en esos 8 años. Y pues fue una muy buena experiencia. Finalmente decidí yo salirme, este, porque justo lo que mencionaba de que había tejido como una buena red de, digamos, de distribución de mi obra, que no tenía que depender de la galería, para vender mi obra. Y en su momento me convenía más eh, trabajar con estos otros agentes externos a la galería que trabajar con la galería. Este, y fue que decidí salirme, ¿no? Además, coincidió que fue un regreso de Zurdok. Todo esto que estoy hablando sucedió en el 2014, o sea, ya fue hace un rato que Ok. me salí de arte actual. Y fue cuando el año que nos juntamos de nuevo Zurdok, que hicimos, todo ese año estuvimos haciendo una gira y firmamos de nuevo un contrato con Universal por 3 discos. Y entonces fue que eso se juntó y entonces me salí de arte actual para utilizar mejor estos otros agentes de distribución de mi obra y porque iba a estar muy ocupado también con Zurdok y sentía que tal vez no iba a poder cumplir con muchos de mis compromisos con la galería. Al final, al terminar el año y previo a escoger los temas de ese que se hubiera sido el cuarto disco de Zurdok, hubo ahí problemas internos y nos volvimos a separar. Entonces, bueno, ahí terminó de nuevo esa reunión. Este, Era lo que eh, le iba a preguntar, porque como el último álbum era de 2014, el de Gran Salto, ajá. ahí sí me quedé así como que, entonces, ¿qué onda con los otros dos álbumes, no? Sí, sí. Ese de hecho ni siquiera contaba como uno de los 3 discos que íbamos a hacer, porque en realidad el Gran Salto es un recopilatorio Sí, pues de toda la obra de Zurdok prácticamente, claro. ¿no? Y aparte agregamos 2 temas nuevos que se hicieron en el 2014. Este, pero sí, al final, después de todo ese año muy intenso y de muchos planes y cosas, hubo ahí unos desacuerdos y todo el proyecto se cayó, ¿no? Ok. Este, pero bueno, regresando a la pregunta, pues mi relación con arte actual siempre fue muy buena, fue excelente. He trabajado con otras galerías y digo, siempre he tenido muy buena relación con las galerías que he trabajado y definitivamente pues son parte del equipo, de las herramientas, del ecosistema del arte, ¿no? Y hay que siempre trabajar con ellos y tenerlos en cuenta. Ujú. No, bastante, bastante bien. Adrián, ¿quieres que continuemos con la siguiente pregunta? Sí, ¿hay alguna otra disciplina, que practiques, aparte de las que ya nos has mencionado? Artística Sí, o artística o fuera del artístico también. no, bueno, me gusta jugar básquetbol, pero eso me ha gustado desde la primaria y secundaria y prepa y siempre he jugado básquetbol, pero bueno, pues Dios nomás algo que me gusta, pero no.
obviamente no de manera profesional. Y pues disciplinas, pues no, pues la música y en visuales, pues ya les había comentado de pintura, escultura, dibujo, algo de instalación. ¿Y hay alguna que le gustaría aprender o a lo mejor que piense así como de que en algún futuro me gustaría desarrollar esta disciplina, sobre todo en lo artístico, ¿no? Creo que, híjoles, pues, digo, en algún momento he pensado en que me gustaría hacer video, este, pero no me he dado el tiempo de echarme un clavado a eso. Estoy muy ocupado intentando sacarlo lo que ya hago y lo que ya tengo, pero sí tal vez me gustaría hacer cosas en video en algún momento, ¿no? Ujú. Ajá. Hablando de video, ¿qué nos puedes platicar de las producciones que usaban para pues, hacer los videos en Surdo? ¿Qué tomaban en cuenta para hacer los videos así? Pues mira, usualmente eh, todo comenzaba con la disquera que te asignaba un presupuesto y te decían, bueno, pues tienen tanto presupuesto, entre la disquera y el grupo buscábamos algún director. O creo, al principio éramos muy ingenuos y queríamos controlar todo de cómo se hacían nuestros videos. Y creo que por lo mismo quedaron, los primeros videos estaban muy feos, porque ahí es donde aprendes que hay que dejar al especialista hacer su trabajo, ¿no? Como que nosotros queríamos meter mucho nuestra, nuestra paleta ahí, nuestra mano en cómo iba a ser el video. Y entonces ni se hacía la visión del director, ni se hacía la visión del grupo, y quedaba ahí una cosa que siempre se Una quedaba. mezcla de las dos. "Ah". Eventualmente fuimos aprendiendo a dejar a confiar en el director, y esperar, cruzar los dedos que le atinara, o sea, hay que confiar en él, que haga su chamba. Usualmente pues te dan algunas ideas y sí las rebotas de que, bueno, tal vez de estas dos ideas prefiero esto y de esto, o sea, sí lo rebotas un poco, Ajá. pero importante sí dejarlo trabajar. Y creo que eso nos fue dando mejores resultados. Este, pues dejar trabajar al experto en video y tú dedicarte a la música, ¿no? En este caso. Este, que creo, tú me decías, Adrián, que tú estás, más que visuales, tú estás de diseño gráfico, ¿no? Sí, estoy estudiando diseño gráfico, pero me interesa más como la postproducción, la generación de videos y ese tipo de cosas. Porque creo que como en toda esta rama es muy común que todo el mundo se cree diseñador gráfico y se cree así y se empiezan a meter en la chamba. O sea, creo que te vas a topar mucho con eso de gente que no sabe y de que no, pero aquí hazle así, muévele así y entonces ni te dejan desarrollar bien tu propia idea, ni sale su propia idea, la del cliente, porque ni es experto, entonces luego queda ahí como un híbrido. Es- Sí. Este, entonces, bueno, regresando a la pregunta, pues más o menos así funcionaba. Y creo que lo que fuimos aprendiendo fue a ir tomando distancia y no creernos directores de video y más bien dejar que el director desarrollara su idea. Y pues sí, y cruzar los dedos que la idea funcionara. Ok, Ajá. perfecto, lo tengo así como ya bien anotado, ¿no? Así como para el futuro yo también, de que, ok, ya sé que a la otra tengo que confiar en el director, ¿no? Sí. Definitivamente. Este, pues David, muchísimas gracias. Estas fueron ya todas las preguntas que habíamos planeado, que habíamos pensado. Te agradecemos infinitamente por tu tiempo y pues sí, por recibirnos aquí en tu agenda, ¿no? No, hombre, Dale un no, momento de tu vida y de tu espacio para poder hacer la entrevista. no, no, pues con mucho gusto. Espero
que no haya dicho muchas tonterías. No, ¿cómo cree? Para nada, todo nos servirá. Amigo, debería de especificar que, bueno, todo esto es de acuerdo a lo que a mi experiencia y lo que a mí me ha funcionado, y otros artistas podrían haber dado otro tipo de respuestas muy diferentes y no por ello equivocadas. Creo que el camino del arte no hay una fórmula, no hay un camino único. Entonces, bueno, yo les compartí con gusto pues mi camino y mi visión, ¿no? Que insisto, no quiere decir que sea el único camino y visión ni la única manera de hacer las cosas, pero bueno, pues si alguna idea les sirvió a ustedes y a sus compañeros, pues qué bueno, qué bien, y yo con mucho gusto. No, claro que sí, muchas gracias. Ojalá, podamos coincidir de nuevo próximamente, ya sea o en alguna galería o incluso en algún show o algo así. Claro. Estaría increíble. Y pues de nuevo, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, no, a ustedes, saludos. Sí, ya por último también digo, la maestra nos pidió así que un saludillo porque es fanática de Zurdok, nuestra maestra Jamie Galaviz. Ajá. Este, No, pues pues un gran saludo para Jamie. Nos topamos de repente en exposiciones y bueno, pues un saludo a Jamie Galaviz, y qué bueno pues que esté dando clases a las nuevas generaciones, a los nuevos artistas, y pues aquí andamos. Un gran saludo y nos vemos pronto. muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Pues bueno, yo creo que eso sería todo. Este, pues muchas gracias, David. Ándale. Muchas gracias. Hasta aquí terminando la entrevista. Nos vemos. Saludos, bye bye. Hasta Bye. luego.